el mundo, y por eso es un gusto saludar a las 8:33 a Francesca Ambrogetti. Ella es biógrafa del Papa Francisco junto a Sergio Rubín. 3 libros escribieron sobre Francisco. El primero de ellos, El jesuita, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio. Gracias por acompañarnos, Francesca, a esta hora en Recap Blue. Con la pregunta porque un poco marca el nacimiento de esto. Empezó todo en el 2001 en un encuentro del cardenal Bergoglio que recién lo habían hecho cardenal, con el corresponsal extranjero. Yo había organizado esa reunión y bueno, fue desde el comienzo, el primer contacto telefónico, cuando me dijo que le ofrecí mandarlo a buscar o preguntarle si iba con su auto y su chofer. Me dijo que ni tenía auto, ni tenía chofer, ni que no lo mandara a buscar porque él se movía por los medios públicos. Fue una primera impresión que realmente me tocó. Y luego en este encuentro descubrimos una persona muy sencilla, muy humana, muy comprensiva, pero a su vez profunda, lúcida, con un conocimiento lúcida sobre la visión de la Iglesia y la visión del mundo. Y ahí realmente surgió la idea de hacerle una libro entrevista para tratar de descubrir su vida, su historia, su pensamiento. Lo compartimos con Sergio Rubín y bueno, a medida que hablábamos descubríamos más y más cosas, y luego siguió un segundo libro, El pastor, ya era Papa, y ahí ya seguimos explorando su personalidad y su historia, pero a su vez repasando un poco el pontificado. Claro, estaba hablando usted, Francesca, sobre el jesuita, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio. Esta fue la única biografía publicada antes de la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa. Incluso la primera obra escrita por la que el mundo pudo conocer después de marzo de 2013 quién era ese Papa, ese cardenal argentino que después de varios reuniones del cónclave, pues habían decidido nombrar al primer Papa latinoamericano. Pero mire, cuando ustedes escriben este primer libro, El jesuita, Francesca, ¿en algún momento se imaginaron que ese hombre argentino que se montaba en bus, como usted nos estaba contando, podía ser el Papa que sucediera a Benedicto XVI? No, en absoluto. Eso nunca imaginamos que llegaría a serlo. Sí nos dimos claramente cuenta que merecía hacerlo. Eso sí, este debería ser el futuro Papa, pero que llegara a serlo no lo imaginamos, ni él tampoco lo imaginó nunca. Porque por su visión, por la visión que tenía, él tenía muy claro todo lo que fue diciendo a lo largo del pontificado, de lo que debía ser la Iglesia, a dónde debía ir la Iglesia, cuál era el camino, cuál era el rumbo que debía tomar. Todo eso lo dijo en nuestro libro. Entonces nos dimos cuenta que tenía esa visión. Entonces alguien que tenía esa visión y a su vez una visión del mundo en su conjunto, merecía ser Papa. Ahí nos dimos cuenta. De hecho, en la presentación del jesuita en el año 2010, Sergio Rubín dijo, estamos presentando un libro de un cardenal que está viendo lo que debe ser la Iglesia, lo que va a ser la Iglesia o lo que debe ser la Iglesia en los próximos 50 años. Lo dijo como alabando su visión, pero no imaginando que esa visión se iba a poder concretar. Claro, que esa visión al final se iba a poder concretar en lo que se concretó, que fue Francisco al frente de la Iglesia Católica. 8:37. Estamos hablando con Francesca Ambrogetti, coautora de varios libros, biógrafa del Papa Francisco. Francesca, ustedes publican este primer libro, El jesuita, en el año 2010. Pasan 3 años y, como lo hemos venido diciendo, en marzo de 2013, finalmente hay humo blanco. En un contexto distinto, en un momento de la historia diferente para la Iglesia Católica, porque en ese momento el mundo tiene a 2 papas vivos,
uno emérito, Benedicto XVI, quien había decidido abandonar el pontificado, y el primer papa latinoamericano, que es ese hombre del que ustedes decidieron escribir, Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué pasa y cuándo se vuelven a encontrar ustedes con el Papa? Sí, Sergio Rubén lo vio enseguida porque él estaba en Roma. Entonces fue uno de los periodistas seleccionados para saludarlo y bueno, estaba muy emocionado, y cuando lo abrazó le dijo: tranquilo, que soy el Jorge de siempre. Y yo lo vi 3 meses después, cuando fui a presentar el libro en varias capitales de Europa, y lo mismo, la primera impresión fue impactante, y pasaron unos minutos nada más y me di cuenta que estaba ante la misma persona. Estaba vestido de otro color nada más, pero era exactamente el mismo. Esa es una frase bellísima. Estaba vestido de otro color, pero usted se da cuenta 3 meses después de que lo nombran Papa, que era exactamente la misma persona, el mismo Jorge Mario. Ya siendo Papa, ustedes escriben un segundo libro. El libro se llama El Pastor. En este momento, siendo ya Papa, ¿ustedes qué pudieron ver sobre ese Jorge Mario Bergoglio? Es decir, ¿su nombramiento lo cambió o siguió siendo exactamente el mismo hombre? Decididamente sí, siempre. No hemos encontrado una persona distinta nunca, y el hilo conductor de las charlas fue el mismo. Es como si la conversación que comenzó para el jesuita hubiera seguido casi sin interrupciones, que era el mismo hilo de conversación que seguía. No hemos notado absolutamente ninguna diferencia ni en su carácter, ni en su pensamiento, ni en su manera de ser. Seguía siendo el padre Jorge de siempre. El padre Jorge de siempre, 8:40 p.m. 3 libros: Francesca, el jesuita, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, que fue antes de su pontificado, y luego 2 libros más: El Papa Francisco, conversaciones con Jorge Bergoglio, que fue bestseller, y El Pastor, desafíos, razones y reflexiones de Francisco sobre su pontificado. Este último, además, lo publicaron cuando se cumplieron 10 años de pontificado de Francisco. Pero ¿cómo fue toda esta experiencia de escribir estos 3 libros junto a Sergio Rubín? Sí, fue una aventura apasionante, llena de anécdotas, de curiosidades, de humor, muchísimo humor, que es un aspecto del Papa Francisco que se marca poco, pero es una persona con un enorme sentido del humor, de confianza, de amistad. Fue, ya te digo, una aventura inolvidable para nosotros. Es tremenda aventura, por supuesto. Además, usted como periodista, envidiable. Eso es lo que quisiera cualquier periodista en el mundo, seguramente, sobre todo quienes somos católicos. En alguna de esas conversaciones que ustedes sostuvieron, porque sé que fueron largas, que tenían unos espacios especiales para poder hablar largo y tendido con el Papa Francisco, ¿conversaron sobre Colombia? Sí, alguna vez se mencionó el tema de la paz en Colombia. Eso era un tema que a él le preocupaba mucho. No figura en el libro, hay muchísimas cosas de las que hablamos que finalmente no pudimos poner todo, pero sí hubo alguna mención. Era un tema que lo preocupaba, que lo seguía con atención. De hecho, se ocupó mucho de ese tema. Pues claro, se ocupó tanto que en 2017 fue esa visita del Papa Francisco a Colombia, una visita de varios días en el que estuvo en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín, y cerró esta gira en Cartagena. En 2017, en septiembre, cuando ya se cumplía cerca de un año de la firma del acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las FARC, que fue en el año 2016, Francesca, una anécdota que usted vaya a guardar para toda la vida de todo ese tiempo que compartió con el Papa Francisco. Personalmente muchísimas cosas, casi no sabría ni dónde encontrarlas, pero déjame que te cuente una que no es personal mía, pero me la contó directamente la persona involucrada, pero que habla tantísimo de lo que es el Papa Francisco y lo que era en ese momento Bergoglio. Era un periodista amigo que me cuenta que un día se lo cruza y le pide que rece por él porque se había hecho unos estudios y tenía miedo que dieran algún resultado malo. Entonces le cuenta todo eso y le pide que rece por él.
y el Papa Francisco le dice que sí. Y en ese momento, pasa el tiempo, le dan los resultados de los análisis que fueron favorables, y él se olvida del tema. 3 meses después, concretamente 3 meses después, me dice que se cruza con Bergoglio, y él se lo encuentra y él le dice, dime, ¿tengo que seguir rezando? Concertado, él había hasta olvidado el tema, y Jorge Bergoglio no lo había olvidado, había seguido rezando. Es una de las anécdotas que más me llegaron, y tengo una personal también, que una vez lo llamé para decirle que había sufrido un ataque de ciática, que él también lo había sufrido, y en un evento yo estaba parada en medio de un salón y me sostenía de algún lado porque no me dolía, y a los pocos minutos me traen una silla. Él me había visto, se había dado cuenta, se había acordado que le había hablado de mi ciática, y pide a alguien que me traiga una silla. Estas 2 cosas las cuento para decir hasta qué punto tenía una escucha atenta, una mirada atenta. Me emociona recordarla realmente. Pero cómo no la va a emocionar recordar a Francisco, que fue, entre otras cosas, el Papa de los pobres. Aquí lo estábamos comentando hace algunos minutos. Su nombre se lo quiso poner en honor a San Francisco de Asís. ¿Qué podría, después de todos estos años, 12 años de papado, resaltar sobre el legado que deja Francisco para la Iglesia Católica y para los millones de católicos en el mundo, Francesca? Sí, tan absolutamente diferente de lo que él era, porque su autoridad está con él, forma parte de su personalidad, y la trasladó al Vaticano. Es decir, no empieza a ser austero cuando se traslada al Vaticano, sino que era austero. Así que realmente pienso que tal vez te puedo transmitir esto, que cuando, habiéndolo conocido también en las charlas, cuando lo vemos asomarse al balcón del Vaticano, la sensación fue, esta es la persona justa en el lugar justo, tiene el mensaje que necesita este mundo y tiene el lugar de donde transmitir el mensaje. Escuché a alguien que comentó, me quedó muy grabado, que dijo, está diciendo las cosas de siempre, pero Dios le regaló un megáfono. De manera que afortunadamente todo su mensaje tan rico, tan valioso, tan comprometido con todos los seres humanos, especialmente lo que él siempre llama los descartados, haya podido llegar, haya tenido eco. Si no llegaba Papa, todo ese mensaje que estaba en él no se hubiera podido difundir. Estamos a las 8 de la noche, 46 minutos, conversando con Francesca Ambrogetti. Ella es biógrafa del Papa Francisco. Pudo escribir 3 libros sobre el Sumo Pontífice. Francesca, ¿cuándo fue la última vez que lo vio? Eso hace bastante, en el año 2019, pero lo escuché muy poco antes hablé con él muy poco antes de que se internara, y lo encontré muy bien, muy sereno, muy tranquilo, de buen humor, unos 15 días antes de que se internara. Eso me da mucha paz haberlo escuchado también, y verlo en el año 2019. Claro, usted habla del momento en el que estuvo en el Hospital Gemelli de Roma. En esa conversación telefónica que tuvieron, ¿qué le dijo? Sí, me llamaba, un detalle más, me quería mandar un libro, que es una autobiografía nueva que había escrito él, salió en italiano, me la quería hacer llegar, y se tomó el trabajo de hablar, lo cuento de verdad porque demuestra quién era y cómo era, se tomó el trabajo de llamarme para preguntarme la dirección. Si en lugar de pedirle a alguien que averigüe la dirección, me llama, me dice, le quiero mandar un libro, pásame su dirección. Se ocupó él del envío del libro, puso en el correo los 2 números de teléfonos míos que tenía, pero personalmente, hacía esas cosas personalmente, con lo cual me parece que simboliza un poco quién era, ¿no? Quién era, una persona de una pastoral humana increíble, y que creo que pocas veces se repetirá. Claro, pocas veces se repetirá, y fue un papa que revolucionó la Iglesia Católica. Usted, que compartió con él, que se sentó, que lo conoció desde mucho antes, siquiera que el mundo pudiera contemplar la posibilidad de tener un papa latinoamericano, un papa argentino, ¿qué es lo que más va a recordar de su pontificado? Sí, creo que me lo preguntan muchas veces cuál sería la mayor virtud, su profunda humanidad, el sentir el dolor del otro,
Me encontré con él en algunas oportunidades que ha tenido encuentros con personas sufrientes y yo lo veía que él sufría a par de esas personas. Entonces esa capacidad de sufrir el dolor del otro es la que él transmite, la que quisiera que todos sintieran, y que seguramente si esa capacidad la tuvieran más seres humanos, el mundo sería un lugar mejor, ¿no? Que sin duda creo que eso es lo que muchos quisiéramos, que el mundo fuera un lugar mejor. Francesca, hoy, ¿qué le diría a Jorge Mario Bergoglio? Gracias, le diría solo gracias. Y él entendería por qué, por todo lo que le agradecería. Una de las tantas cosas que hizo es de los tantos cambios, de los que quiero creer y estoy segura que no se va a volver atrás, es el papel importantísimo, inédito en la historia de la Iglesia que le dio a la mujer. Hay cargos en la historia que nunca en la historia de la Iglesia una mujer ni siquiera se acercó y que ahora lo cubren mujeres. Con lo cual que eso sí es otro de los grandes agradecimientos. Si queremos seguir agradeciendo todo lo que hizo para la transparencia de las finanzas del Vaticano, todo lo que hizo para la lucha de la pedofilia, y tal vez como última cosa, todo lo que luchó para universalizar la Iglesia. Nunca en el colegio de cardenales hubo tantas naciones representadas. La Iglesia estaba muy concentrada en el mundo occidental, en Europa, y él quiere una Iglesia universal, justamente por ser un papa que vino de otra región del mundo, siente que la Iglesia debe ser universal, que el mensaje evangélico es tan importante que no tiene que ser universal, no puede estar restringido a una cultura, a una área geográfica. Claro, son las 8:50 p.m. Conversamos con Francesca Ambrogetti. Francesca, usted lo mencionaba ahorita, fueron muchos temas y escándalos que tuvo que afrontar el Papa Francisco. La pederastia, el tema de las finanzas en la Iglesia Católica. ¿Alguna vez les mencionó algo que le hubiera gustado hacer diferente? No tanto como eso, sino que le hubiera gustado hacer, no diferente, pero más, seguramente avanzar más. Eso nos transmitía eso, pero que también siempre nos transmitió, y él es conocido como ser un hombre de procesos, alguien que encamina procesos, encamina cambios. No es un hombre que quiere el cambio rápido, ya sabe que eso puede llegar a ser contraproducente. Es una persona, nos dio una imagen muy linda en un capítulo en el que hablamos de la educación. Si hay que avanzar, avanzando una pierna por vez, cuando ese paso se afianza, recién da el otro paso. Entonces esto es el camino que él quiere para la Iglesia, ¿no? Un camino que va siempre para adelante, de progreso, de avance, de cada vez mayor ilusión y tolerancia, pero que un camino que se haga de a paso. Estuvo en más de 40 naciones, vino a Colombia, ya lo hablamos, estuvo en Irak, estuvo en Lampedusa, jornadas de la juventud en Brasil, en Panamá, estuvo en Estados Unidos, en Cuba. También tuvo un papel muy importante para lo que después significó en el año 2016 la visita del presidente Barack Obama a la isla, la primera visita además después de más de 80 años en medio de unas tensiones históricas y de un embargo económico que ha durado décadas en esa isla. Pero me llama la atención un tema, Francesca. ¿Alguna vez les dijo Francisco por qué no fue a Argentina, su país natal, el país que lo vio nacer, el país que lo hizo cardenal y pues al final el que lo llevó a el cargo más alto y el más importante de la Iglesia Católica? Lo hablamos muchas veces, cada vez que íbamos a Roma, la pregunta era siempre la misma, y normalmente nos contestaba que no sabía, se veía claramente que no lo tenía claro. Las últimas veces sí estaba ya más decidido a venir. Él nunca lo dijo expresamente, pero mi explicación, conociendo su trayectoria, es que él siempre fue postergando ese viaje por tratarse de un viaje que realmente muy querido a su corazón, un viaje que hubiera querido hacer. Y en toda la historia de su vida es la postergación de aquello que quería hacer por aquello que quería hacer.
un poco eso justifica la postergación del viaje, y luego por una serie de circunstancias ese viaje se dilató y no se pudo hacer más. 8:53 p.m. Francesca, gracias. A Francesca Ambrogetti, coautora de varios libros, El Jesuita, Conversaciones con el Cardenal Bergoglio, El Papa Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio, y El Pastor, Desafío, Razones, Reflexiones de Francisco sobre su pontificado. Gracias a ti por las interesantes preguntas y el haberme permitido explayar sobre los temas. Claro que sí. 8:53 p.m. Gracias por su tiempo y por esta conversación, hablando sobre Francisco, sobre ese hombre